la situación política para el año que viene. Y son dos cosas que están muy vinculadas. Por eso bueno, vamos a empezar un poco a ver cuál es la panorama general de los medios, qué está pasando en los medios, para que entendamos cómo están cuidando. Y luego ver cómo esto va a influir fuertemente en el panorama político del 2012. La única certeza que podemos tener en este momento en los medios es que nadie sabe para dónde vamos. Entonces, partiendo de esa certeza, es que todo lo que se diga, todas las metas que se tienen mañana no sirven para gran cosa y que nadie sabe realmente qué va a pasar. Los medios estamos en una situación de cambio profundo por un lado, pero que a la vez tiene que ver con un cambio fundamental en el modelo de negocio. El modelo de negocio de los medios en general está quebrado. O sea, no, ya lo que antes era el negocio de los medios ya no es o ya no será muy pronto. En el caso de los periódicos es clarísimo, digamos, que hay un proceso de retraimiento de los lectores, que no necesariamente ya no leen, sino que ya no leen el periódico impreso. Entonces el mercado se ha comprimido, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Y digamos, un proceso muy largo de desaceleración del mercado de los periódicos. En 2008 entró en una crisis fenomenal. ¿Por qué? Porque en 2008 la crisis, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, tocó a los tres grandes anunciantes de la prensa de papel: los automóviles, los bancos y el sector inmobiliario. Entonces, los tres grandes, digamos, anunciantes de los periódicos de repente entran en crisis, ¿no? La crisis de Estados Unidos no fue una crisis financiera con la que estábamos acostumbrados a ver, que fue una crisis de lo más profundo del sistema económico estadounidense. Se cae en la economía estadounidense y de repente vamos a pasar los grandes periódicos en franca picada. Chicago termina en crisis, Le Monde en crisis, el grupo Prisa en España en una crisis espantosa. El tamaño de la deuda de Prisa, digamos, la de Coahuila es nada comparada con el grupo Prisa, ¿no? Pero el mundo también. El único periódico más o menos sano financieramente en España es el ABC, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no creció, entonces tampoco se endeudó. No porque sean mucho más genios que nosotros. En México, los periódicos, el modelo de los periódicos empezó a entrar en crisis y eso provoca que se volteen a otras fuentes de financiamiento o alternativas de negocio. Y entonces, bueno, vienen los medios electrónicos. Pero si la prensa escrita está amenazada por Internet, pero al mismo tiempo Internet no genera negocio. Internet es el medio que más crece en términos de usuarios, pero no crece en términos económicos. Los flujos de las páginas de Internet están en los buscadores. Los tiene Google, los tiene Yahoo, ¿sí? Alguno que otro más, ¿no? Pero no están en las páginas de los periódicos, en las páginas de los de información que siguen mantenidas por los periódicos de papel, ¿no? Entonces el periódico de papel se va haciendo chiquito, Internet se va haciendo grandote, ¿sí? Pero el negocio, que es el que debe mantener Internet, cada vez es más pequeño también. Internet no está generando recursos. En la parte de televisión la cosa es todavía más grave, ¿no? Ahí hay un elemento que está por decidirse, que es si Slim entra o no a dar servicio de cable. Es una demanda muy sencilla, donde Slim dice: si con una concesión de cable pueden dar servicio de televisión, de telefonía, yo por no hay telefonía puedo dar servicio de televisión y de cable. Igualdad de condiciones, ¿no? Por el mismo cable, mismos servicios. Y entonces el gobierno dice: no, ¿por qué no? Y esa es la demanda, digamos, de fondo es la demanda que hay. Y los que han venido parando eso son básicamente los de una asociación de Televisa y Megacable, que son los dos grandes proveedores, porque entre más rentable la entrada de Telmex al negocio del cable, de alguna manera tienen chance de probarse. ¿Qué va a pasar cuando entre al negocio del cable Telmex? Porque ya entra de lleno, ahorita entra con Dish, ¿no? Que lo que hizo fue comprarle una concesión que tenía MBS para las antenas ratoneras que le llevábamos antes, ¿no? Y está por ahí ya
buscando su clientela y dando servicios de televisión por cable. Cuando Slim, no es entre a ser proveedor de cable, los días de canal no están contados. Ustedes pregúntenle a los hijos, ¿cuándo venga el canal de las estrellas? El negocio del cable creció básicamente a partir de que en las casas de ingresos medio y medio bajo, el marido y la mujer se ponían de acuerdo en pagar el cable para ver bien la tele. O sea, lo que pagaban era reserva, pero ella me seguía viendo las novelas de Canal 2 y él el fútbol. Pero los hijos nunca van a poner Canal 2. Ven primero Cartoon Network, luego se pasan a MTV, luego se pasan a Sony, pero ya no pasan, su cultura televisiva ya no pasa por la televisión. Entonces, cuando Slim pueda ser proveedor nacional, va a ser el gran jugador del cable, es la cuestión de 10 años para que el canal de las estrellas, que ahorita es el canal más visto de México, sea un canal de tamaño y compita en igualdad de condiciones con todos los canales internacionales y nacionales, y que se democratice la televisión en México. No va a ser por la vía de tercera cadena. Eso pudo haber sido hace 10 años, pero hace 5 años, cuando Calderón plantea, bueno, vamos a abrir una tercera cadena, ya no había quien le entrara, ¿no? ¿Y qué? Le vamos a meter 10, 20 mil millones de dólares para competirle a Televisa, para que el negocio se acabe en 10 años, ¿no? Ya no era rentable. Cuando el Estado decide abrir televisión abierta, la famosa tercera cadena, ya el momento había pasado. Luego viene la crisis de los radiodifusores. Eso está peor, ¿no? O sea, ahí vamos. No les estoy diciendo para que vean que los periódicos no tenemos el peor de los retos. Todos los medios están cada uno viviendo su propia crisis. En la radio, ¿qué está pasando? En la radio, el negocio de la AM está absolutamente quebrado. El costo de un spot publicitario en AM puede llegar a 15 pesos. Hay facturas de 15 pesos el spot de 20 segundos, ¿no? Con eso no vive nadie. Entonces, lo que está buscando la radio es el famoso apagón analógico para que todo sea digital, es multiplicar las cadenas de radio, donde ahorita hay una, caben 10 o 15 estaciones. Y entonces lo que va a haber es en todos los sectores, en televisión, en el negocio de la radio y en los negocios de noticias donde estamos los periódicos, lo que hay es un fenómeno que se llama hiperfragmentación de las audiencias. O sea, hay un montón de ofertas con audiencias especializadas. Entonces, estos grandes, digamos, sectores de concentración de anuncios van a ir cada vez haciéndose más. El modelo se convirtió entonces, hay que abarcar todo. Entonces viene la era de multimedia, hay que tener radio, televisión, iPad, internet, para captar una audiencia suficiente para poder tener anunciantes. Pero en este proceso, lo que está viendo es que hay una depuración del mercado, salen nuevos jugadores muy pequeños, hipereficientes, y los viejos negocios poco eficientes son los que están cayendo poco a poco. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Que en este proceso quien ha mantenido a estos jugadores es el Estado. Cuando viene el apagón, literalmente, voltean a ver al Estado, ¿sí? Y de repente dicen, bueno, volvemos a la gran ubre que nos daba de comer a todos. Tal cual. Entonces, aumentar los presupuestos de los gobiernos federales, estatales y municipales en su gasto en comunicación. Si algo ha crecido en los últimos 10 años, son el gasto en comunicación, presionado por los medios y consentido por los gobiernos federal, estatales de todos los colores y municipales de todos los colores. No es un proceso que tenga que ver con partidos, sino un fenómeno político, ¿no? De regreso a meter la mano en los medios. La gran explosión de los medios libres de los 90, hace 20 años, en el 91 nació siglo XXI, ayer se cumplieron 20 años del siglo XXI, pero antes que eso en Guadalajara había explotado ya la radio independiente con Metrópoli, ¿no?
fue el gran proyecto detonador de la radio hablada de Guadalajara y de la libertad de expresión en Guadalajara. A nivel nacional nace Reforma, el Financiero está en su mejor momento, se hacía un gran periodismo, se discutía con mucho énfasis la independencia de los medios. Eso ahorita no hay quien lo toque. O sea, ahorita ir a un congreso, hablar de la independencia de los medios, hablar de que hay que tener poca participación del gobierno en las páginas de los periódicos para hacer eso ya nadie lo toca. ¿Sí? Al contrario, los medios que tenían 10, 12% de participación de publicitaria del gobierno, ahora tienen 40 o 50%. Peor que los 70. ¿No? O sea, estamos en ese sentido, la independencia de los medios está cada vez más amenazada. Entonces, lo que aprendieron los medios es un juego de chantaje. Y vivimos en un eterno juego de chantaje entre los medios y los sectores de poder, ¿no? Uno chantaje al otro y viceversa, ¿no? Entonces, hay normalmente, y este es un fenómeno que lo vamos a ver repetirse, es que los medios son grandes aliados de los gobiernos los primeros 5 años y el sexto encara a una independencia, empieza el golpeteo para ir a las elecciones a bajar reglas. La famosa reforma del CRI para prohibir la compra de publicidad de medios electrónicos es una gran falacia, porque ahora lo que venden es noticia. Entonces ahora hay que pagar para salir en la tele, ¿no? Ahora el que no paga no existe, el que no paga no sale. ¿Cómo vendía Televisa hace 8 años su publicidad? Decía, mira, llegaba con cualquier candidato, decía, señor, mucho gusto, soy el representante de Televisa, traigo estos paquetes. El primer paquete era, si usted me compra tanto, tiene tantos minutos en el noticiero. De tanto a tanto, tiene, además de tanto minutos en el noticiero, le ponemos tantas entrevistas y tal programa, y usted sale el show de la barandilla, ¿no? ¿Qué va a hacer el show de la barandilla, no? Hasta los programas de mujeres, pero se compra más, ¿sí? Entonces tiene derecho a tener un reportero nuestro en su campaña, tener tantos minutos diarios, e incluso a tener prioridad sobre el otro. ¿Cómo? Sí, claro. Si usted quiere atacar al otro, pues nosotros vamos a hacer con usted, con el otro, ¿no? Y le ayudamos a diseñar su estrategia de golpeteo. Así viene Televisa. Viene la ley que o sea, la queja de Manuel es absolutamente válida. El proceso de 2006 fue terriblemente desgraciado, no en el conteo de votos. En el conteo de votos no hay ninguna duda de que esos 200,000 votos existieron a favor de Calderón sobre el de Manuel. Lo que sí hubo fue una campaña en medios donde entraron los empresarios para hacer la campaña de desprestigio del candidato. Se puede discutir si la libertad de expresión se vale decir, a mí no me gusta ese, yo creo que eso es absolutamente válido, pero en la ley estaba prohibido que hubiera una injerencia de terceros en el proceso electoral. Con la nueva ley, lo que pasa es que ahora, bueno, como ya no puedes comprar spots, ahora cada minuto de televisión te va a costar. Que salga tu cara en la tele, te va a costar. Que salga tu voz en el radio, te va a costar. Y entonces se permite todo el proceso electoral, hay una doble contabilidad, a la mejor triple, la doble era antes, ¿no? Donde hay una contabilidad para el IFE, ¿sí? El IFE sabe perfectamente que es falsa, pero la avala, ¿no? Porque sabe que su reforma es absolutamente absurda. Y hay una contabilidad real. Entonces las campañas que reportan, una campaña que se reporta en 4 millones de pesos de gasto, normalmente trae entre 60 y 80. Esa es la proporción, más o menos lo que realmente se está gastando en las campañas por abajo del agua. Esto hace, digamos, que hay una perversión básica del proceso electoral. ¿Pueden los candidatos vivir sin medios? Depende, digamos, qué tipo de candidatura sea. En los municipios pequeños todavía se puede sobrevivir sin medios, ¿no? Una ciudad como Guadalajara ya no se puede hacer una campaña sin medios. Una campaña estatal es imposible hacerla sin medios, y una campaña nacional se puede hacer solo en los medios, ¿no? Tú puedes el candidato estar sentado en su oficina y desde ahí dirigir la campaña, y va a ser más eficiente que andar pateando puerta en puerta, porque eso ya no les es rentable a
Esta crisis de los medios, digamos, que ya vimos en 2006 de una manera, digamos, ya los medios estaban en crisis y ya los vimos hacer este tipo de juegos en las elecciones. En 2012 va a ser terrible, porque la crisis es más profunda, la necesidad de flujos de los medios son mayores, que ha habido todo un proceso de recomposición de los medios que ahora tienen redacciones de este tamaño. Para que se hagan una idea, público para las elecciones del año 2000 preparamos con una redacción de 120 personas para la del 2000. 2006 llegamos con una redacción de 70 personas. Ahora Milenio Jalisco va a llegar a 2012 con una redacción más o menos de 38 personas. Ese es el tamaño de la reducción que ha habido en la producción editorial. Pero igual, bueno, la radiodifusora ahorita, díganme qué radiodifusora tiene más de 5 reporteros, ¿no? Entonces ya no hay reporteo, ¿no? Ya no, ¿quién está generando entonces la noticia? Si hay reporteros. ¿Cómo? ¿Quién está digamos, generando este proceso que esperábamos que querían los medios de ser los críticos de la realidad, los que de alguna manera acercaban al mundo de la política con la gente, ¿no? Ahora lo que hay es muchos comentaristas, ¿no? muchos comentaristas, no sé de dónde salen, pero somos muchísimos, ¿no? Y seguramente sobramos el 90%. Pero ahí es donde están los flujos, ¿no? Programas de radio, ¿cómo sobreviven las redes ahora? Venden programas, venden una hora, ¿no? Mírame, 4,000 pesos por una hora, ¿no? Que no le iban a vender nunca en AM, esos 4,000 pesos, en spot de 15 segundos, de 20 segundos a 15 pesos, no iban a salir nunca, ¿no? Y esa hora, ¿sí? El que la compra 4,000 se la vende de 1,000 en 1,000 a 8 proveedores, ¿no? Para hablar bien de ellos. Y esos son los medios actuales, ¿no? Bueno, ¿cómo va a influir esto de cara a 2012? Tenemos una elección a nivel federal que naturalmente tenderá, como todas las elecciones, a polarizarse. 2000, la elección fue un referéndum entre permanencia del PRI o no permanencia del PRI. Eso es lo que votamos realmente. Los que votaron por permanencia del PRI, los que votaron porque no siguiera el PRI. Más el voto duro de los partidos. El referéndum fue eso. En 2006 el referéndum fue peje o no peje. Lo que le dio a Calderón el triunfo fue que era la alternativa frente al peje, ¿sí? Y eso es lo que lo hace crecer. A la hora que Madrazo no crece, que Madrazo empieza a arriba de Calderón, pero que Madrazo no crece, que el PRI no logra, digamos, reencontrarse con la población. Entonces hay una canalización del voto útil anti-peje a favor de Calderón. 2012 va a ser una elección donde la polaridad va a ser regreso o no regreso del PRI. Va a ser Peña Nieto contra el retador. ¿Quién va a ser el retador? Ahí puede ser Josefina, Andrés Manuel o Marcelo. Yo cada vez dudo más que pueda ser Marcelo, pero sí habrá una diferencia sustancial si es Andrés Manuel o si es Marcelo. ¿Por qué? Porque, por decirlo de alguna manera, Marcelo es un candidato más potable para las clases medias. O sea, sí se lo pueden tomar sin que les causen digestión. Mientras que, aunque con el ala más radical de la derecha jamás votaría por Marcelo por cuestiones, digamos, de índole moral, lo que tiene que ver con el aborto, las bodas gay, todas esas cosas que le hacen mucho ruido a un segmento de la derecha, ¿sí? Más radical de la derecha. La clase media, que sería, digamos, el votante que podría fluctuar entre el PAN y el PRI, sí ve a Marcelo como alguien votable, no hacía Andrés Manuel. ¿Sí? Y eso lo vemos en la encuesta del Universal de ayer. Los negativos de Andrés Manuel, aunque han bajado, Andrés Manuel ya trae poquito de 32% de percepciones positivas contra 30% negativas, ya trae más dos. ¿Sí? Marcelo trae más o menos 14-15% negativas contra 40 y tantas de positivos. O sea, es mejor candidato en términos de potencial de crecimiento, ¿sí? Pero polariza menos. Y aquí lo que tiene que pensar el PRD es que le conviene
finalizar la elección, si logra polarizarlo, Andrés Manuel, su lógica es polarizar, PAN y PRI son lo mismo, yo soy la opción, ¿no? Y esa es una buena estrategia en términos de publicidad. el que no polariza no gana, ¿sí? Hay que polarizar para estar en uno de los dos competidores, ¿no? Entonces, Andrés Manuel polarizaría por ahí. La pregunta es clara. Josefina ha sorprendido la capacidad de crecimiento que tiene en términos electorales, aunque si la han tratado, Josefina es una mujer bastante hueca, se da fe, no es para nada una mujer profunda, repite el mismo discurso, es un discurso que da bien, punto, pero queda bien, ¿no? Y a la gente le está gustando, la gente la está comprando a Josefina, que es una cosa, digamos, que en términos de fenómeno mediático es muy interesante, es muy mediática y tiene una virtud que tienen pocos políticos, y que por supuesto que no le deja de lado, que no le tienen miedo a rodearse de gente buena. Los equipos de Josefina en Cedesol y en educación son mucho mejores que los que están ahora en Cedesol, o lo que tuvo Cordero en Cedesol, o lo que tiene Luján en educación. Esa es la gran virtud de Josefina. Josefina es una mujer que a lo mejor no es profunda, no es alguien digamos, de grandes ideas, pero que no tiene miedo a rodearse de personajes que sean más inteligentes que ella, no le tiene miedo a la inteligencia. Y eso ha hecho que Josefina crece, y que podría ser en algún momento, digamos, jalar a, siendo mujer, jalar a un voto, digamos, útil, si en algún momento la opción frente al Peña Nieto es Josefina. Entonces, digamos, la elección va a ser una elección de polaridades, ¿no? Donde, sin duda, Peña Nieto es el candidato a vencer. Se habla mucho de que Peña Nieto, contrario a lo que decía hace rato, que bienaventurados están en el fondo del pozo porque son los que hay para arriba, los que están arriba son los que están abajo, ¿no? La tragedia del que está arriba es que solo le queda de crecer. Contrario a lo que muchos pensaban, Peña Nieto no ha bajado, se mantiene. Es un fenómeno muy interesante también en términos mediáticos. Hay que ver cómo se comporta la campaña. La verdadera encuesta, la que hay que decir, a ver, la encuesta que vale es la de marzo, ¿no? En marzo hay que empezar a tomar decisiones en los partidos y hay que empezar a ver realmente seguimiento. Es como Checo Pérez, ¿no? Que en la vuelta de calentamiento está en primer lugar, ¿no? Pero ya, a la hora de sacar sabe que pero bueno, ¿cuántas veces no han publicado los miércoles Checo Pérez dio la vuelta más rápido? Eso no sirve de nada. Sí, en el momento de la calificación no hace buen tiempo. Lo mismo va a pasar con los partidos. ¿Qué tan arriba está Andrés Manuel en las encuestas o qué tan abajo puede estar Josefina? ¿Qué tan alto puede llegar Peña Nieto y cuál es su tope hasta abajo? Contrario a lo que pensábamos, que la estrategia del PAN es golpear a Peña Nieto, Moreira les puso en bandeja de plata el golpeteo. Buenas noches, disculpen, una pick-up blanca. Gracias, profesor. La tímida Moreira le puso al PAN un regalo, o el PRI le puso al PAN un regalo con Brenda Moreira ahí, por dos cosas. Porque, primero, en vez de atacar a Peña Nieto, sigue blindado. Entonces dijeron, en cuanto deje de ser gobernador, Televisa lo va a dejar caer, sigue blindado, ¿sí? Pero Moreira, que fue el que, además, yo me he hecho el tronco al del enfrentarme del PAN, resultó que traía pies de barro. No solo despertó el fantasma de la deuda, que es un fantasma que a lo mejor a los que nacieron después de los 80 ya es un fantasma que no tiene la cabeza, ¿no? Es un trauma que tenemos los que nacimos de los 70 para atrás, ¿no? Pero los que nacieron después de los 80 que son una buena parte de los votantes, el fantasma de la deuda no les asusta, porque no saben qué significa. O sea, oiga, se está sobreendeudando, y eso qué significa, ¿no? Pero el que vayan agarrado firmando papeles falsos, eso es un golpe directo a ellos.
La elección del domingo, todo el mundo habla que esta elección, que es la última del año previo al federal, va a definir cómo empieza la campaña. No hay ninguna elección estatal. Siempre he dicho que la de Estado de México es una elección que refleja lo federal, y luego lo federal pasa todo lo contrario. El estatal gana el PRI, las dos opciones federales ha ganado el PAN, la ganó Fox y la ganó Calderón. No es cierto que la elección del Estado de México sea un reflejo de lo que va a pasar. Pero ¿qué sí hay que observar este domingo? Más que digamos el resultado general es uno, cómo se comporta el voto con Calderón en la boleta, porque finalmente el apellido Calderón está en la boleta. Cómo se comporta el voto de la zona de Tierra Caliente donde Calderón entró, dio el golpe, ¿sí? Un golpe que mediáticamente dicen que fue un golpe fallido, haber quitado a los 11 presidentes municipales porque ninguno quedó en el bote. Pero si no hubiera hecho eso, jamás toman posesión de Tierra Caliente. El gran problema de Michoacán y de Tamaulipas con respecto a otros estados de la República es que ahí sí la violencia era tener un ejercicio territorial. Ahí, digamos, las mafias tomaron el territorio y estaban haciendo territorios, si no independientes territorios donde realmente todo pasaba por la mafia. La única manera de recuperar Tierra Caliente era quitando los 11 presidentes municipales que, por voluntad propia, por amenaza, todos estaban vinculados a la familia. ¿Sí? Vamos a suponer que estuvieran unos por voluntad, otros por amenaza. Pero si no arrancaba de tajo la estructura del poder en la cual se sostenía la familia, nunca iban a tomar posesión. Finalmente acabaron con la familia, hay que ver cómo votan ahí, cómo se da el voto. Y el tercero es cuál es el efecto Moreira. El PRI va arriba, y lleva 15 días para abajo. Ahí hay un fenómeno muy interesante. ¿Hasta dónde se van a cargar a Moreira? No sé, pero estoy seguro que si el domingo el PRI no gana la elección de Michoacán, Moreira no dura más. Tendrá que haber un cambio necesario porque el PRI no se puede arriesgar a que ese efecto continúe. El PRD va a perder su bastión más importante después del DF. En términos simbólicos es incluso más importante que el DF, porque ahí nació Corriente Democrática, de ahí son los Cárdenas, era el bastión del cardenismo, incluso más que el PRD, ¿no? Ahí nunca hubo PSUV, por ejemplo, el DF, el PSUV existió, los partidos de izquierda. En Michoacán nunca hubo izquierda, hubo cardenismo. Izquierda, digamos, en el sentido más antiguo de la palabra. Entonces, lo que va a perder en Michoacán es el cardenismo, y eso también recompone mucho lo que va a pasar al interior del país. Debe ser una elección muy interesante, no por tanto por el resultado, sino por las pequeñas lecturas que se pueden hacer, digamos, cómo van a votar los jóvenes. Los jóvenes están contentos o no con la guerra al norte. Los jóvenes tienen o no una mala idea del PRI. Los que tienen ahorita entre 18 y 22 años, esta idea del PRI monolítico de los 70 años en el poder, que vamos a sacar el PRI a patadas, no les dice nada. No les dice absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen del PRI? Si realmente el PRI ha hecho una vida o no con los jóvenes, hay que ver cómo votan. Yo creo que es una elección interesante, más allá, que hay que leer incluso más allá del resultado general, que sí es importante, hay que leer el voto por sectores. La violencia va a tener el discurso sobre la violencia, un impacto importantísimo en la elección. Otro, digamos, el PAN va a tratar de polarizar la elección diciendo, maestros, si damos el paso para atrás, perdemos, hay que mantener la estrategia. Yo estoy diciendo que gane quien gane, sea el PRD, incluso el Moreno, sea el PRI o sea el PAN, la estrategia general no va a cambiar. Nadie va a regresar al ejército a los cuarteles, eso no va a pasar, no es posible. Lo que va a cambiar es el discurso en torno a la violencia, y lo que se va a debatir en la campaña es el discurso, ¿no? ¿Cuál va a ser la propuesta en términos discursivos del PRI, el PRD? Y sí, Josefina va a mantener el discurso de Calderón. Calderón va a presionar porque se mantenga el discurso y se polarice por ahí, ¿no?
Porque realmente el aplauso en el estadio, aunque haya sido inducido por algunos, finalmente terminó siendo espontáneo. Terminó siendo un aplauso real de un sector tapatío de clase media, ¿no? El que pudo pagar, el que fue invitado pudo pagar, era clase media inmediata, no tengo la menor duda. Pero ese es el núcleo que estaba conectando con el PRI, ¿sí? Y sobre el cual el PRI necesita para ganar la elección. Al PRI no le da solo con la base tradicional. Si no logra conectar con este grupo de clase media y media alta, que fue el que le dio el triunfo hace 2 años en la elección intermedia, y que es la que a nivel nacional le tiene que dar el triunfo al PRI, es la que ha estado votando por el PRI en todas las elecciones totales. Si Calderón recupera ese núcleo, la diferencia de Peña Nieto se va a hacer por lo menos chiquita, ¿no? Yo creo que hacia marzo esa gran diferencia se va a haber reducido bastante. Si es menos de 8 puntos, la elección va a ser terriblemente complicada. La elección de Cocoa, que dice que recuperó 23 puntos, es un poco el mito de Emilio. Las dos se basan en encuestas de reforma, no es que sea competencia, pero las encuestas de reforma tienen esa cualidad de que siempre son encuestas que tienen una polaridad muy extraña. Cuando la elección de Emilio contra Arana, que Morales sacó que había 20 puntos de diferencia, la que yo tenía de volumen era 8. Y es muchísimo en una elección, ¿no? Pero a Morales y a Grupo Reforma le gusta mucho jugar con estas polaridades, ¿no? En Michoacán tampoco hubo nunca 23 puntos de diferencia entre Cocoa y el PRI, pero sí hubo 10, ¿no? Y se está cerrando. ¿Qué quiere decir esto? Las campañas importan. En las campañas pasan muchas cosas, ¿no? Y no es lo mismo que se le pregunte a la gente quién te gustaría que gobernara a poner candidatos, programas y bonos, ¿no? O sea, ahí ya empieza a haber una diferenciación importante, influye de la imagen de los candidatos. No es cierto que ganan los más bonitos. Cuando vienen los estados donde ha gobernado un candidato bonito, normalmente la tendencia es a buscar a alguien menos frívolo. ¿Sí? Y al revés, ¿no? Donde hay candidatos muy adultos se buscan, donde hay gobernantes muy adultos se buscan candidatos más, con más carisma. Es parte de la alternancia, no nomás entre partidos, sino también entre formas de gobernar y lo que la gente está buscando en términos de la lógica de gobierno. Jalisco va a ser una elección muy importante para el PRI y para el PAN. El PRI tiene el estado los grandes padrones de este país son el Estado de México, donde el PRI tiene el gobierno y donde puede, si bien se va a cerrar mucho la elección, no va a ser un resultado tan abierto como que fue en la elección de gobernador. El PRI, lo más normal es que gane el Estado de México. Es el padrón más grande, son 15 millones de de ciudadanos, 15 millones de habitantes. El padrón viene a ser como de 7 a 8 millones. Luego viene el Distrito Federal, que es un padrón como de 4 millones de electores, donde ahorita lo tiene el PRD, pero en las encuestas que está arriba es el PRI. Es factible que el PRI recupere el DF y el PAN está en tercer lugar. Entonces, ahí, digamos, el PRI tendría los dos grandes padrones, aparentemente caen en el PRI. El tercero es Veracruz, que también es un estado donde la votación del 88 para acá, ¿sí? Nadie sabe cómo van a votar los veracruzanos. 88 votaron por Cuauhtémoc, ¿sí? En 94 votaron por Zedillo, ¿sí? Luego en el 2000 votaron por Fox, y en el 2006 ganó el PRI por una diferencia. Es un estado que cambia mucho y que lo más normal es que tienda a dividirse en 3. El que gane no va a tener una gran diferencia en Veracruz. Y el cuarto es Jalisco. Si el PAN quiere competir, mínimamente competir y sacar la cabeza en la elección federal, tiene que ganar Jalisco. Si el PAN pierde Jalisco, su posibilidad de competir es mínima, porque los que siguen es Puebla, ¿sí? Probablemente puede ganar el PAN, Guanajuato, seguramente la va a ganar el PAN,
Nuevo León, donde ahí, digamos, antes de que se Royal, yo diría que el PAN podía ganar por lo que había, digamos, la animadversión que había con Rodrigo Medina, pero comparado con la Larrazábal, Rodrigo Medina es mágico, ¿no? Y es inteligente para eso, ¿no? Entonces ahí va a estar muy competido entre PRI y PAN, difícil saber para qué lado va a caer. Ahorita yo diría que es muy probable que Rodrigo caiga para el PRI y Michoacán, es el que sigue. Entonces, son, digamos, si el PAN no compite en Jalisco, el PAN no tiene ninguna posibilidad de competir en la elección federal. Entonces yo creo que vamos a vivir en Jalisco un proceso muy interesante, porque realmente los dos partidos se van a concentrar en hacer sus mejores alineaciones, ¿sí?, las más competitivas, y va a ser una elección, yo creo, muy cerrada y con golpes por todos lados, ¿no? Va a empezar muy serena y va a terminar tan prometiente, porque va a ser cerrada, porque cada voto va a contar. Muy importante lo que pasa fuera de Guadalajara. Guadalajara tiene, en la zona metropolitana se concentra el 55% del padrón, pero fuera de Guadalajara el PAN está mucho más fuerte de lo que parece. Aquí tenemos, como Guadalajara ya está tricolor, Guadalajara se hizo roja, ahorita el bastión más fuerte del PRI es el municipio de Guadalajara. El candidato Aristóteles como candidato tiene mucha fuerza en Guadalajara, ¿sí? Pero fuera de Guadalajara prácticamente no existe. Guadalajara, zona metropolitana, digamos, zona metropolitana, ahí el PAN se equilibra un poco más, en Zapopan, que sigue siendo bastante azul, Tlaquepaque, que siempre tiene alternancia en el modo de Tlaquepaque, es muy pragmático, ha demostrado ser un punto que puede cambiar con mucha facilidad, y Tonalá, cada vez es menos importante, pero también, digamos, lo único que suspira es tener un buen mercado y los demás les importa poco. Hace mucho que no es una buena. Y Tlajomulco, que es el padrón que más ha crecido. Tlajomulco. Y donde también es un voto que puede. El voto tradicional de Tlajomulco sigue siendo turista. Pero Santa Fe, ¿no? Ahí son nuevos electores. Vamos a darnos una idea, redistritar el país es muy complicado, pero de alguna manera, pero volver a crear secciones es complicadísimo. Entonces, cuando se cambian los distritos, se cambian secciones completas. La sección de Santa Fe, ¿sí?, es la sección que tiene, la casilla que tiene más subsecciones en todo el país. O sea, es la sección que más ha crecido en todo el país, es Santa Fe. Porque donde había 300 habitantes, ahora hay más o menos 50, 60 mil. Entonces creo que hay hasta la J o K, ¿no? 33A, 33B, y esos electores no son electores que voten de manera tradicional, ¿no? Esos son electores que tienen problemas concretos y que van a buscar resolver problemas concretos, ¿no? Va a ser un voto muy, muy volátil. Fuera de eso, el resto del Estado, el PAN ha hecho un trabajo bastante, diría, ordenado, no sé si así, pero ordenado, de trabajo en los municipios. Si se van por, digamos, los dos partidos por la lógica de quién les da más votos, ¿no? El candidato del PAN es Aristóteles en este momento, y el candidato del PRI es Aristóteles, y el PAN ya me dio sorprender. Había algunos países que no estarían tan bien. Esos son los más mediáticos, los que mejor imagen tienen, los que menos negativos acumulan, etc. Serían, en términos de mercado electoral, los más rentables. Sin embargo, ninguno de los dos lo tiene fácil, ¿no? El discurso de Ramiro, el discurso de Ramiro, las dos veces que hemos mandado a más rentable, les han puesto una de piñata embosada de pueblo, ¿no?
se ha ido muy mal con los candidatos rentables, porque los candidatos rentables también, entonces lo que tienen es cola larga que le pisen. Aristóteles no lograron dañarlo en la campaña de la presidencia municipal, pero como tampoco lograron dañar a Zamora. A Zamora, en la candidatura a presidente municipal, que fue un poco sui generis, porque en realidad lo que pasó fue que los parientes hicieron huelga de brazos caídos ante la imposición de Tarcisio. Los parientes dijeron que se rasque con sus uñas, ¿no? Y la elección no se movió, siempre tuvo un punto abajo Tarcisio, y así se mantuvo y ya se perdió. Fue la elección, es como, no sé, una regata de vela sin viento, la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Todos parados, hasta que alguien decía que se acaba por la aburrida. Así fue esa elección, fue una elección que realmente no se movió. Cuando Zamora compite ya contra Emilio, que además perro de empresa antes de que como candidato, le fue bastante más mal. ¿Por qué no emprendió la campaña contra Aristóteles? Primero, porque los estábamos hartos de la campaña que traían contra Aristóteles. Y les platico una anécdota. Me llegaban todos los días un papel en contra de Aristóteles. Pero ya era así como el primo del hijo de un cuñado de Aristóteles tiene un amigo narco. Y ahí está la prueba de que hablar. Ese era el discurso panista permanente de choque. Y un día que iba a tener un poco de recuerdo, ustedes que tienen toda la razón, que nada más libre cosa. ¿Con quién